Hola, soy Estela Maris Bertoluzzo y te voy a hacer una introducción al tema de potenciales bioeléctricos. En el cuerpo humano existe un sistema muy eficiente que permite conducir información para que el cerebro la procese y actúe en consecuencia. Es nuestro sistema nervioso. La información puede llegar desde el mismo cuerpo, otro tejido u órgano, o desde el exterior a través de los sentidos. Independientemente de lo diverso que puede ser el origen de una señal, esta será traducida para terminar convirtiéndose siempre en una señal eléctrica. Entonces tendremos que entender las bases físicas de la bioelectricidad para poder comprender el papel que juegan las señales eléctricas en los organismos vivos. Así podremos analizar la génesis del potencial de membrana, su función y cómo puede modificarse. O sea, el potencial de acción, las corrientes iónicas y todo lo que se relacione con la transducción de las señales eléctricas. Desde el punto de vista físico-químico, el hombre está constituido por una serie de compartimentos acuosos rodeados por membranas. Las membranas separan dos regiones del espacio y permiten el paso a través de ellas de sustancias mediante poros pasivos y bombas moleculares activas. Estos compartimentos y en el seno de ellos es posible observar la existencia de gradientes de diversos tipos que son los que determinan flujos de masa y de energía, movimiento de masa y energía a través del sistema. De la mecánica clásica sabemos que una partícula se mueve cuando sobre ella actúa una fuerza resultante y el trabajo que la fuerza hace para moverla está relacionada con la energía que se pone en juego. Cuando el sistema se encuentra en estado estacionario, estos gradientes se mantienen demandando un gasto de energía. Ahora bien, la dirección natural de todo proceso es la disminución de su energía libre. Si, por ejemplo, si existe un gradiente de concentración, y entiendo gradiente como la variación de una magnitud en función de la distancia. En este caso, la magnitud sería la concentración y la distancia sería la distancia que hay de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. Entonces, sería la variación de la concentración en función de la distancia, como está marcado acá. Matemáticamente, el gradiente se suele escribir como un triángulo invertido de la variable concentración y es igual a la variación de la concentración con respecto a la distancia, o sea, la derivada de la concentración con respecto a x. Bueno, una vez que tenemos claro qué es el gradiente de concentración, vamos a seguir entendiendo que si hay un gradiente de concentración entre dos soluciones separadas por una membrana, se producirá el desplazamiento de soluto espontáneamente desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración, buscando alcanzar un equilibrio de concentración a expensas de la disminución de su energía libre. ¿Qué quiere decir espontáneamente? Que nadie ni nada tiene que hacer nada para que solo el soluto se mueva de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Vamos a ver, supongamos que tenemos un compartimento separado por una membrana que es permeable al soluto que está pintado con rojo. Si yo cuento la cantidad de soluto por litro de solución que hay acá, voy a ver que tengo una concentración mayor en esta zona de puntos rojos que la concentración de puntos rojos en esta zona. Entonces, de lo que dijimos recién, hay un gradiente de concentración que va de A hasta B disminuyendo. Entonces, espontáneamente el soluto X se va a mover desde A hasta B por diferencia de concentración. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrar el equilibrio de concentración, o sea, la misma concentración de este lado del soluto rojo que la concentración de este lado del soluto rojo a expensas de la disminución de su energía libre. Bien, un concepto asociado al de gradiente de concentración es el de potencial químico. Teniendo en cuenta algunas aproximaciones que no vamos a demostrar acá, se puede demostrar que el potencial químico para un soluto determinado en una solución depende de la concentración de la siguiente manera. Se define potencial químico con la letra mu y es
el potencial químico mu0, que es un potencial estándar de referencia, más R por T, que es la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin, o sea, temperatura absoluta, por el logaritmo neperiano de la concentración. Entonces, la variación de potencial químico, que es lo que interesa para un soluto determinado entre ambos compartimentos, o sea, el trabajo realizado por la fuerza para mover el soluto desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado, la podemos analizar de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá el compartimento de concentración 1 acá y concentración 2 acá. Fluye por diferencia de concentración o de gradiente de concentración de C1 a C2. Entonces nosotros podemos escribir el potencial químico del soluto rojo de concentración 1 de esta manera y el potencial químico del mismo soluto en el otro compartimento de esta manera. La diferencia de potencial va a ser mu2 menos mu1. Si yo reemplazo quién es mu2 y quién es mu1 de lo que acabo de colocar aquí, tengo esta resta. Si trabajo algebraicamente esta resta, voy a tener que tener en cuenta que si yo saco los paréntesis, acá no hay modificación, pero cuando saque este paréntesis, está precedido por el signo menos, entonces cambian los signos de adentro. Va a quedar menos mu0 menos R por T por el logaritmo de la concentración 1. Si sigo trabajando, como mu0 y mu0 es la misma cantidad en ambos lados, entonces se pueden cancelar porque uno está sumando y el otro está restando. Y me queda R por T por el logaritmo de C2 menos R por T por el logaritmo de C1. Si saco factor común R por T, me va a quedar que la diferencia de concentración de potencial electroquímico es igual a mu2 menos mu1 por igual a R por T por el logaritmo neperiano de C2 menos C1, porque el logaritmo de C2 menos el logaritmo de C1 es el logaritmo del cociente entre C2 y C1. Entonces, si tenemos los dos compartimentos 1 y 2 con distinta concentración separados por una membrana permeable al soluto, y tenemos en el lado 1 solución de glucosa de 0,1 molar de concentración y en el lado 2 solución de glucosa 0,05 molar, entonces nosotros sabemos que la solución de la glucosa como soluto va a ir por gradiente de concentración desde un potencial electroquímico mayor a un potencial electroquímico mayor a un potencial electroquímico menor. Entonces, es la flecha verde la dirección en la que se va a mover desde mayor concentración a menor concentración. La fuerza impulsora es en este caso el gradiente de concentración. Hace trabajo moviendo la glucosa desde su compartimento de mayor concentración al de menor concentración espontáneamente, de 0,05 molar a 0,01 molar hasta alcanzar el equilibrio de concentración en ambos compartimentos a expensas de la disminución de la energía libre. Ahora, si el soluto que se desplaza es un catión o un anión, es decir, tiene carga eléctrica, entonces tenemos que tener en cuenta que la energía asociada al desplazamiento de una carga entre dos puntos del espacio se denomina diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos y la definimos como delta de B igual a la variación de energía eléctrica dividido la carga. Se mide el potencial en Joule sobre Coulomb, unidades de energía sobre unidades de carga. Y entonces, si despejo de acá la energía puesta en juego es la carga por la diferencia de potencial. Como un equivalente de cualquier especie iónica contiene el mismo número de cargas, y ese número es 96.000 coulombios sobre mol, valor que se conoce como constante de Faraday, entonces esta energía puesta en juego resulta igual a Z por F, donde Z es la valencia del ion, por F, que es la constante de Faraday, por la diferencia de potencial. Ese ion por la constante de Faraday
por la diferencia de potencial entre esos dos puntos del espacio. Entonces, tengamos en cuenta un soluto no cargado, como por ejemplo sacarosa, que está en un compartimento más concentrado, separado por una membrana, de otro donde el soluto está menos concentrado. O sea, la concentración acá es más chica que la concentración de este lado del soluto, que en este caso es un soluto cargado, no cargado como la sacarosa. Es notorio entonces que el desplazamiento va a ser desde zona de mayor concentración a zona de menor concentración. La fuerza impulsora que moviliza el soluto es la diferencia de potencial químico. Pero si el soluto, en vez de ser no cargado como la sacarosa, fuera el cloruro de sodio, que en solución acuosa se disocia en cloro negativo y potasio positivo, entonces supongamos que tenemos menor concentración en este compartimento de cloruro de sodio que en este, donde la concentración es mayor. Por diferencia de concentración, el cloruro de sodio va a tratar de pasar desde esta zona a esta zona, utilizando como fuerza impulsora el gradiente de concentración o gradiente químico. Entonces, lo que va a ocurrir es que si tanto el cloro como el potasio pueden atravesar la membrana igualmente de rápido, entonces, en esta zona que hay mayor concentración, lo que va a ocurrir es que si tienen la misma permeabilidad a la membrana, estos cloro y potasio van a pasar los dos al unísono al otro lado de la membrana y entonces no se va a generar ninguna diferencia de potencial a través de ambos compartimentos, o sea, de la membrana. Pero, ¿qué ocurre si nosotros tenemos el mismo caso, pero el cloruro de sodio tiene distinta permeabilidad a la membrana? Entonces, lo que va a ocurrir es este cloro va a pasar más rápido que este potasio, que va a pasar más lento. Por lo tanto, la carga negativa va a pasar más rápido a través de la membrana, creando, porque la otra quedó atrás, la positiva, una sobrecarga negativa en este lado de la membrana y positiva de este. O sea, está creando una diferencia de potencial. Ahora, una vez que pasó el primer cloro y retrasó el potasio porque es más lento, entonces lo que va a ocurrir con esta diferencia de potencial eléctrico generada es que ante la aparición de este gradiente eléctrico, cuando otro cloro quiere atravesar la membrana, se va a encontrar con esta carga negativa y eléctricamente cargas del mismo signo se repelen. Entonces este cloro va a quedar retrasado, mientras que el potasio va a poder pasar más rápido porque el cloro que tiene carga opuesta lo va a atraer. O sea, cuando otro ion quiera moverse por diferencia de concentración, como se creó un gradiente eléctrico, se va a acelerar ese ion si su carga es positiva y si es negativa, la membrana lo va a repeler y se va a retrasar. Entonces, cuando un soluto es una especie iónica, la fuerza impulsora tiene en cuenta tanto el gradiente químico para moverse como el gradiente eléctrico. Entonces vamos a hablar de potencial electroquímico, o sea, mu0 más R por T por el logaritmo de C, que es el potencial químico más el potencial eléctrico. Como siempre, nos interesa la diferencia de potencial electroquímico y esa diferencia de potencial electroquímico la podemos escribir como R por T por el logaritmo de la concentración en B sobre A más Z por F por la diferencia de potencial eléctrico entre B y A, ambos lados de la membrana. Si el ion está en equilibrio, el potencial electroquímico a ambos lados de la membrana A y B va a ser el mismo. Si uno reemplaza cada uno de estos potenciales químicos por su expresión y trabaja algebraicamente, por ejemplo, pasamos R por T por el logaritmo de CB de este lado restando y Z por F de este lado restando, trabajamos algebraicamente y vamos a encontrar la siguiente expresión, que R por T sobre Z por F por el logaritmo de la concentración A sobre B es igual a la diferencia de potencial entre B y A. Ojo que acá es concentración A sobre concentración B y acá al despejar nos queda potencial en B menos potencial en A. Hay que tener cuidado con el orden de las letras cuando voy a despejar. A esta diferencia de potencial entre A y B
producto del que el ion está en equilibrio, entonces su potencial electroquímico a ambos lados de la membrana es el mismo, se denomina potencial eléctrico de transmembrana de equilibrio para el ion correspondiente. Y de esta ecuación, que la podemos escribir como delta de B de equilibrio, diferencia de potencial de equilibrio, y es igual a R por T, Z por F por el logaritmo de la concentración A sobre la B, se la conoce como la ecuación de Nernst y es la que me permite encontrar cuál es el potencial de equilibrio para un ion determinado a través de la membrana. Las células mantienen la diferencia de potencial a través de la membrana siendo el interior electronegativo con respecto al exterior. Por lo tanto, ambos gradientes eléctrico y químico a través de la membrana constituyen un gradiente electroquímico asociado a una energía potencial para que pueda realizar distintas actividades celulares. Pero las células tienen una distribución asimétrica de iones uno a uno y otro lado de la membrana celular y una diferencia en la composición del líquido extracelular e intracelular. Entonces, ¿cómo se genera la diferencia de potencial transmembrana? Bien, lo que vamos a tener en cuenta es que la concentración intracelular de potasio es mucho mayor que la extracelular, mientras que la de sodio es al revés. Es mucho más concentrada afuera que adentro, igual que el cloruro. La otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que estos gradientes, en el caso de las células, están mantenidos por la bomba de sodio y potasio a expensas de la energía metabólica del ATP. Si en las células la permeabilidad de los distintos iones, tanto para el sodio como para el potasio, no es la misma. Es mucho mayor la facilidad o permeabilidad que tiene el potasio para atravesar la membrana azul que la posibilidad que tiene el sodio de penetrar rápidamente la membrana. Por eso se dice que tienen distinta permeabilidad. La permeabilidad del sodio es mayor a la membrana que la del potasio es mayor para la membrana que la del sodio. Este hecho de que el potasio sale por gradiente electroquímico fuera de la membrana celular genera una positividad, o sea, una serie de cargas positivas fuera de la membrana que va a retardar que los próximos potasios puedan salir porque como son de igual carga se van a repeler, mientras que va a acelerar la entrada de sodio porque tiene carga positiva. A esta diferencia de potencial que mantiene un valor nulo de flujo neto de carga a pesar de que hay electrodifusión pasiva de iones con diferente permeabilidad, se la conoce como potencial de difusión. La mayor contribución al potencial de membrana lo hace justamente el potencial de difusión. Si la célula fuera totalmente permeable al potasio y no lo es a los demás iones, entonces el potasio, por su gradiente electroquímico, podría alcanzar su potencial de equilibrio en la membrana, que son menos 100 milivoltios. Si en cambio el que fuese permeable fuera el sodio y el resto impermeable, haría lo mismo el sodio llevando el potencial de membrana a su potencial de equilibrio, disipando su gradiente de electroquímico. Las células reales son parcialmente permeables a uno y otros iones, por lo que su potencial de membrana tiene un valor intermedio. La permeabilidad para el potasio excede mucho a la permeabilidad para el sodio, porque hay menos canales de sodio. Entonces el potencial de membrana en reposo se encuentra próximo al potencial de equilibrio del potasio, que es de menos 70 a menos 90 milivoltios. El potasio tiende a salir de la célula y el sodio a entrar debido a sus gradientes electroquímicos netos, que así lo determinan. Esto conduciría gradualmente a la disipación de los gradientes iónicos si no fuera porque la bomba de sodio-potasio hace que el flujo neto de sodio y potasio sea cero en reposo y entonces la célula no está en equilibrio, sino que va a estar en un estado estacionario gracias a que la energía que provee el ATP le permite mover en contra de los gradientes electroquímicos los solutos sodio y potasio.
Cada ion, recuerden, tiene un potencial de membrana distinto del potencial de membrana de los otros iones. El potencial está definido fundamentalmente, en el caso de la membrana celular, por el comportamiento de restitución de potasio. Y recuerden que un potencial de membrana permanentemente igual a 0 implica una muerte celular. En esta última parte vamos a hablar de lo que se llaman células excitables. Tienen la particularidad de que ante un estímulo desencadenan un rápido cambio en el potencial de membrana seguido de un retorno al potencial de reposo original, o sea, desencadenan lo que se llama o se conoce potencial de acción. Solo lo hacen las células excitables. Bien, vamos a suponer una membrana celular que está en reposo de una célula excitable, entonces su interior es negativo y el potencial de reposo supongamos que sea menos 70 milivoltios. Cuando la membrana está en reposo, cuando un estímulo adecuado, ¿qué quiere decir un estímulo adecuado? Es decir, un estímulo que sea lo suficientemente intenso y que tenga la duración suficiente como para ocasionar una modificación del potencial de membrana de reposo de 70 milivoltios a un valor crítico que se conoce con el nombre de potencial umbral. Es decir, si el estímulo no alcanza este valor del potencial umbral, no va a producir modificaciones en el potencial de membrana de reposo. Entonces, si alcanza el estímulo este potencial umbral, la membrana, lo que va a ocurrir en la célula es que se va a producir un cambio en la permeabilidad del sodio, o sea, apertura de los canales de sodio, y este sodio va a entrar a raudales, y lo que va a hacer el sodio es ir neutralizando las cargas negativas que estaban en el interior celular. Al neutralizar esas cargas negativas, como el sodio sigue entrando, lo que va a ocurrir es que una vez que neutralizó las negativas, al seguir entrando va a cargar la membrana del lado interior con una carga positiva. Entonces se produce lo que se conoce como una depolarización de la membrana. Es decir, esta depolarización es tan brusca y repentina que la membrana sobrepasa el valor de los 0 milivoltios y se polariza en sentido inverso, o sea, el interior positivo. Esta fase es la conocida fase de depolarización. Si este canal de sodio siguiera abierto, entraría tanto sodio que el sodio alcanzaría su potencial de equilibrio. Pero la célula no lo permite porque abre posteriormente los canales de potasio que migran saliendo de la célula, sacando cargas positivas, y entonces empieza a producir lo que se conoce como, al aumentar la permeabilidad del potasio, evita que el sodio alcance su potencial de equilibrio, y esa apertura de los canales de potasio permite que en el interior celular se vuelva negativo, y esta fase se llama fase de repolarización. Ahora, en esta fase los canales de sodio se cierran, pero los de potasio durante unos milisegundos más permanecen abiertos y por lo tanto producen, si bien la conductancia del sodio comienza más tarde, del potasio comienza más o menos en la mitad de cuando el sodio abrió sus canales, esta fase de repolarización se mantiene y estos canales de potasio abierto hacen que se hiperpolarice transitoriamente el interior celular, obteniendo un valor de potencial más negativo que el de reposo, pero lentamente se cierran se vuelve a la permeabilidad inicial del potasio y se vuelve a el potencial de membrana de reposo. Esto que ocurrió, que es como un tsunami, es lo que se llama potencial de acción cuando la célula excitable es alcanzada por un estímulo que alcance el valor del potencial umbral de la célula, y entonces se producen estas modificaciones en las permeabilidades de sodio y de potasio. Entonces, cuando se aplica sobre la célula un estímulo mayor al estímulo umbral, el tamaño y la forma del potencial de acción no cambian. Es decir,
Por eso se dice que el potencial de acción es un fenómeno a todo o nada, porque si no se alcanza el valor umbral y no se produce el potencial de acción, pero si se lo alcanza el potencial umbral, el potencial de acción no depende de la intensidad del estímulo. Esta gráfica nos permite analizar lo que vimos recién. Cuando llega un estímulo, se cambia la conductancia, aumenta la conductancia del sodio, y aumenta en consecuencia el potencial, se produce una depolarización brusca y repentina y el sodio trata de alcanzar sus más 70 milivoltios, que es el potencial de equilibrio suyo. Pero se abren los canales de potasio, o sea, aumenta la conductancia del potasio, y eso evita que alcance el potencial de más 70 el sodio. Y entonces se produce la fase de repolarización, se hiperpolariza la membrana y lentamente vuelve a su potencial de reposo. Eso es lo que se llama un potencial de acción. La bomba de sodio-potasio bombea el sodio que entra y vuelve a acumular el potasio que se perdió. Como el número de iones que atraviesa la membrana durante cada potencial de acción es muy pequeño, las concentraciones macroscópicas de estos iones no se modifican. Un potencial de acción es la base entonces de la propiedad fundamental de las células excitables, la capacidad de transportar señales. Vamos a analizar el potencial a ver el potencial de acción en una simulación que nos provee las interacciones didácticas de la Universidad de Colorado. Fíjense, vamos a volver a nuestro estado inicial. Tenemos una célula nerviosa que está no siendo estimulada, o sea que su potencial transmembrana es el potencial de reposo. Si ustedes tienen en cuenta, según lo que dice esta leyenda, los iones de sodio son los iones rojos, los iones de potasio son los verdes y tenemos canales de potasio y de sodio cerrados y canales de fuga de sodio abiertos y de fuga de potasio abiertos. Es decir, la membrana está en su potencial de reposo porque no está estimulada, y si uno ve las cargas o la distribución de cargas a ambos lados de la membrana, vemos que el interior es negativo, el exterior es positivo. Hay un movimiento de iones a través de los canales de fuga. Vamos a ver las concentraciones. Las concentraciones de potasio son mucho menores afuera de la célula que adentro de la célula, mientras que la concentración de sodio es mucho mayor afuera que adentro de la célula. Vamos a trabajar con lo que dice acá, la posibilidad de una cámara lenta, y entonces vamos a ver qué ocurre cuando estimulamos la neurona. Ahora fíjense, sobre todo, qué está pasando cuando llegue el estímulo, qué va a pasar con este canal de sodio, qué va a pasar con este canal de potasio y qué va a pasar con estas cargas, para verificar lo que hemos analizado como potencial de acción. Bueno, vamos a ver, vamos a estimular la neurona. Acá va a llegar en una barra, ahí llega el estímulo, se abren los canales de sodio, cambia el signo de la membrana, se abren los canales de potasio, cambia nuevamente el signo de la membrana, se cierran ambos y llegamos a otra vez al valor de potencial de reposo. Vamos a analizar lo mismo, pero le vamos a poner acá no solo las cargas, las concentraciones, sino también una tabla que me dibuje qué es lo que está ocurriendo con el valor del potencial de acción. Fíjense, la célula inicialmente está en reposo, cargas negativas acá, positivas acá. Si uno empieza a analizar cuando estimula la neurona, lo vamos a hacer también en cámara lenta para que no sea tan rápido,
vamos a estimular la neurona y vamos a ver qué es lo que está pasando con el valor de potencial de membrana en función del tiempo. Vamos a ver, vamos a estimular la membrana. Hasta que no llegue el estímulo, el valor del potencial es este. Llegó el estímulo, el valor de potencial de membrana sube abruptamente, baja nuevamente, se hace más negativo, hasta que después lentamente sube al valor inicial. Este es el paso del potencial de acción y se debió esta subida a la apertura de los canales de sodio y a la posterior apertura de los canales de potasio que no le permiten al sodio alcanzar su potencial de equilibrio, vuelve a polarizar la membrana negativamente en el interior, un poquito más de lo que es el potencial de reposo y luego vuelve al valor de potencial de reposo. Eso es lo que ha pasado, entonces es un potencial de acción en la membrana.